Welcome to Colombia! Welcome, wonderful people all over the world. My name is Frank, I'm Swiss, and I run a travel agency in Bogota, Colombia. Today we are in El Carmen del Viboral. This is 1 hour, 90 minutes, depending on the traffic, from Medellin. And today is everything about ceramics. What you see behind me is a brand new hotel, and the topic is ceramics. And afterwards I will go to a workshop about ceramics. There are actually, I think, 5 or more ceramic workshops here in the town. Unfortunately, the weather is really bad. It's rainy and misty, so we will skip probably the walk around town, but we have some great topics with this hotel and the ceramics workshop. So let's go first visit the hotel, check it out. I already was inside. It's beautiful, it's really cool. And then see how they actually produce ceramics here, handmade in the town. So let's go. Hello, this is Sebastian from Alfahar Hotel. We are located in El Carmen de Viboral. I'm a receptionist here in the hotel, and I'm going to show you a little piece of what is our hotel. Okay? First, I'm going to show this mural. It is named Paintings for an Exposition. It's inspired in the Russian composer Mussorgsky. This mural shows the history of ceramics through time and space, from the perspective of the artist, in this case, Jose Ignacio Vélez. He wanted to show the history of ceramics about his perspective. Here we can see the farmer working on the ground. Here we can see some 2 hands working on the clay. Here, in this part, we can see the women, the decorator, and here we can see the 4 elements that are pretty relevant in the creation of pottery. Okay, in this second arc, we can see the women that are the most important people in ceramic companies because they are the decorators. In this third one, we can see the artist, the person who designed all the hotel in terms of decoration. The name of him is Jose Ignacio Vélez, a person that is from Medellin, but he was like about 40 years ago here in El Carmen, working alongside the ceramic companies. Each level of our hotel has a different design that shows the different designs of the ceramic. This one, named Viboral as the name of the town, is one of the most important for us because it's one of the more classical one. Here we have our restaurant. The name of it is Aleli, that is the name of a flower as well. We can see here all the decoration because the hotel is surrounded by all the decoration of ceramics. Here we can see the difference between each level of the hotel. Those colors shows a different perspective. For example, the first one that is there is the brown one. This shows the ground where all grow up. The second one, green, that one shows the color of the flowers, the leaves of them. The other one is orange, that is the sun reflected on the trees. And finally, the blue one, that shows the birds on the sky. In this level, we can see the decoration. Florelba is the name of a woman, and it's surrounded in all the second level. As you can see here, this ring that shows the decoration Florelba. And here, each one of the room has the graphic representation, in this case, of this flower, and it's in Spanish. And all of them has a different one.
as you can see here, for example, the graphic representation and the name of it. Additionally, we have a characteristic. Each room has its own decoration. For example, here we can see this. We can see this part on the window as well, and inside of the room we can see this decoration that is for each one of the room. Each one of the room has a different design or decoration. Okay, let's continue here. Okay, here we have the third level. This design is named in Spanish Verano Rojo, in English Red Summer. We can see here the ring in the middle of it, and this level is inspired on flowers. Okay, we are in the fourth level. This one is named Big Flower. This design is one of the most new, the most newest of them. We can see here the ring in the middle of it, the design of the big flower, and this level inspired on trees. Finally here, this is the fifth level. The design is named Maíz in Spanish, corn in English. This one is because here in El Carmen there are a lot of plantation of corn. That's why they decided to put the name of it to this one. The ring in the middle of the level, the design of corn, and this level inspired on birds. All the species that you can see here represented, for example, the birds, the aromatic herbs, the flowers, and the trees are endogenous. It means that you can find all of them here in El Carmen. They did a exhaustive study of it in order to show only the species that are located here in El Carmen. This is the sixth level of our hotel. The inspiration of it is spiral. That is one of the most important because we have a strong connection with energy, so the spiral is a really important symbol related to the energy. This is our rooftop. Here we have a landscape, a 360-degree landscape of all the most beautiful mountains here in the Oriente Antioqueño. Okay, we can see here all of them, and we can see in each column in the rooftop, we can see a painting made by hand, drawing in each one of the columns. And in the middle of it, we have the spiral that, as I mentioned you before, has a strong connection with the energy. That's why we decided to put it on the top of the building, because the energy gets to the building from the top of it, and it continues in a spiral through all the levels. Here in our hotel we have 4 types of room. We have the standard ones that are the standard queen that has 1 bed, and the standard twin that has 2 beds. Additionally, we have the suites that are rooms with a big space and has a king size bed. And additionally, we have the junior suite room that has a king size bed, but it's a little bit smaller, the space in the room. Each one of the room has a balcony where you can see all the landscape. And additionally, if you want, we can put a little fridge where you can use it as you prefer. Hey Colombia traveler! Do not miss out on the great additional information we always provide below in the description sections of all our videos. Now back to the video. This is for sure a very cool hotel and one of the coolest hotels I've seen so far in Colombia. I would say right away, but as always I have no time. But the good thing is also it's only about 10-15 minutes
away from 2 golf courses here in Medellin. So for the golfers that are here, if you want to play golf in Colombia, that might be a hotel here in Medellin to stay. Awesome place. So let's go to the main square. They told me it's a must to see, to visit. So let's go there. Weather is still not good. It's about to rain again. And then we go to the ceramics workshop and then back to Medellin, because tomorrow I have to drive back to Bogota, 9 hours. So I just arrived at the ceramics workshop, and as you can see, it's quite big, and the plan is to organize tours in the future. I will introduce you to Fanny. She's the owner, and this is a family business for generations. And then we will have a tour with one of the guides, because they also do tours, and to show you everything. Looks already amazing, and I'm sure it's a very interesting workshop here all around ceramics. Hola, soy Fanny Bello y hago parte de este proceso de turismo para hacer un reconocimiento de la cerámica en el Carmen de Viboral. Nuestra tarea como Museo Vivo de la Cerámica del Carmen de Viboral es mostrar una historia, contar una historia, mostrar un patrimonio y la cultura nuestra en el Carmen de elaboración de cerámica bajo esmalte con 2 quemas, y acá en el taller van a encontrar y van a vivir todo el proceso de la cerámica. Van a tener la posibilidad de experimentar en las técnicas de torno, colado, y además tienen la posibilidad de pintar tu pieza cerámica diseñándola. Nosotros la esmaltamos, la quemamos por segunda vez y te la enviamos a tu casa, donde estés. Esta tarea la cumplimos todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Este proceso lo hacemos en el Carmen hace 120 años, nosotros lo estamos haciendo desde 1966, pero hace solamente 2 años estamos mostrando al público que viene al Carmen cómo es el proceso de la cerámica, pero nosotros lo hacemos de manera experimental. Los invitamos a todos al Carmen, un municipio que queda en Antioquia, Colombia, y que además tenemos otro montón de cosas que visitar en el Carmen de Viboral. Invitados todos. Bienvenidos, mi nombre es Estefanía, voy a ser su guía turística el día de hoy aquí en Cerámicas del Dorado. Acompáñenme. Cerámicas del Dorado fue fundada en 1966 por Pedro Antonio Bello. Cerámicas del Dorado tiene denominación de origen y la cerámica del Carmen está en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Nación. Cerámicas del Dorado es una de las fábricas más grandes y más antiguas de todo el municipio. Por acá atrás tenemos el mural de la cerámica en sus 3 procesos fundamentales. Tenemos las piezas grises. Si se nos llegaran a dañar, estas son piezas que se pueden volver a reutilizar. Estas piezas pasan al horno en una primer quema y al salir salen así, en bizcocho. Cuando salen en bizcocho están listas para ser pintadas. Luego de ser pintadas pasan por un esmalte y al horno por segunda vez. Al salir del horno van a salir así, completamente utilitarias y listas para el consumo. Por acá tenemos los minerales. Tenemos el cuarzo, tenemos el feldespato y la arcilla blanca. Es necesario que estos 3 minerales vayan mezclados para hacer las piezas de cerámica. La arcilla blanca por sí sola no resistiría a las altas temperaturas del horno. Y ahorita vamos a ver su proceso de trituración. Por acá llegamos a la pizza. Consistía en que un artesano y un caballo amasaban con sus pies este barro azul por aproximadamente 6 horas. Cuando este ya tenía la consistencia ideal, con esto los artesanos crearon los estuches. En estos estuches de diferentes tamaños
metían las piezas de cerámica dentro y ya pasaban al horno. Estos estuches permitían que estas piezas no se tiznaran de carbón en el horno y no se rajaran al entrar en esas altas temperaturas que alcanzaban los 1200 grados centígrados. La arcilla blanca sale de una mina de extracción. Se trae aquí a esta lavadora de arcilla con agua. Esta la va a lavar y a purificar, dándonos como resultado una pasta líquida y limpia. Por la parte de acá sale la arcilla limpia y líquida y por medio de una tubería subterránea sale acá a la cuba. Cuba se le denomina a estos dos tanques en los cuales sale esa arcilla limpia y líquida. Esta se sedimenta en el fondo, por eso hay que mezclarla. Anteriormente, para pasar esta pasta líquida a un estado sólido, la depositaban en estas bolsas o costales. Con el paso de las horas, esta absorbía la humedad y ya nos quedaba sólida. Luego la traían acá, a esta estufa. Funcionaba con carbón de piedra y sus altas temperaturas absorbían aún más la humedad, dándonos el sólido necesario. Por acá llegamos a los molinos. El cuarzo y feldespato lo calcinaban en el horno y luego lo traían acá, a este molino californiano. Acá lo depositaban constantemente y este molino lo trituraba. Luego lo pesaban acá, en la pesa romana, para depositarlo a los molinos. Estos contienen unas bolas de porcelana por dentro, que allí mezclados con agua nos iba a salir una pasta líquida, que iba a ser mezclada en la cuba con esa arcilla líquida también. Llegamos a los moldes. Todos los moldes de la fábrica son hechos en yeso y son realizados por nuestros propios artesanos. En la fábrica hay moldes hasta de 30 años de antigüedad que todavía son útiles. Anteriormente, para realizar los moldes, tallaban la pieza de cerámica en un pedazo de madera o de cemento. Esta la sumergían en el yeso y ya nos plasmaba el molde. Hoy en día usamos la impresión 3D. Esta la vamos a sumergir en el yeso y ya nos va a plasmar el molde de manera más exacta. Por acá llegamos al colado. Acá es donde se hacen todos los pocillos y la artesanía. Empezamos con la pasta líquida. Esta hay que mezclarla para quitarle las burbujas y el aire. Luego vamos a tomar esta pasta líquida y vamos a llenar el molde. Durante 10 minutos hay que estar llenando el molde para que este no se baje y nos marque el grosor. Luego de 10 minutos, la pasta líquida del centro se devuelve y ya nos quedaría formado el pocillo, de esta manera. Este pocillo se pone a secar boca abajo por 3 o 4 horas y ya estaría listo para desmoldar. Y aquí ya debemos cortarlo y pulirlo. Vamos a quitarle esto que sobra, denominado rebaba. Y lo vamos a pulir por acá. Luego se ponen a secar en las estanterías por 8 días, que nos cambien de color, como este. Naturalmente va a cambiar a un color blanco y aquí ya estaría listo para ser pulido. Con una esponja lo vamos a pulir por todos los lados para quitarle todas las imperfecciones. Y nos debe quedar así, pulido. Ya aquí estaría listo para pasar a la primer quema.
Ya vimos cómo se hacen los pocillos y la artesanía, ahora vamos a ver cómo se hacen la vajillería. Entonces, acompáñenme. Todo el proceso empieza por el amasado. Aquí se trae esa pasta para hacer los platos y se debe amasar para quitarle el aire y las burbujas. Nos damos cuenta que la arcilla está lista cuando queda de esta manera. Nos queda de esta manera y se ancha dependiendo de la referencia que vayamos a realizar. Y nuestra otra técnica para realizar los platos es de esta manera. La traemos acá y tomamos una cantidad según la referencia que vayamos a hacer. Esta la peloteamos para quitarle las grietas y que no se nos vayan a rajar las piezas. Luego la tiramos a los moldes. Se hace con esa fuerza para que nos marque el fondo. Y luego las llevamos a los tornos para darles la forma por encima con el calibre. Estas piezas ya moldeadas en el torno se ponen a secar. Luego de 3 o 4 horas están listas para ser desmoldadas. Le damos unos golpes y nos va a salir la pieza. Estas las ponemos a secar en las estanterías por 8 o 10 días, depende del tamaño. Van a cambiar de color a blanco y ya estarían listas para ser pulidas y sobadas. Venga. Las piezas van a quedar con grietas y esto hay que quitárselo en el pulidor. Como podemos ver, ya quedaron totalmente pulidas y sobadas. Luego las vamos a poner a secar por un día y ya estarían listas para pasar al horno. Por acá tenemos el horno. Su última quema fue hace 30 años y en la antigüedad lo usaban. Lo alimentaban de carbón de piedra por 5 entradas como estas en un proceso de 24 a 30 horas. Esta quema alcanzaba los 1200 grados centígrados y acá adentro cabían 15.000 piezas de cerámica. Hoy en día usamos el horno a gas, es este, y caben aproximadamente 600 piezas. El promedio de quema es de 8 a 10 horas. Por acá llegamos a la decoración. Los pigmentos que usamos son minerales extraídos de la tierra mezclados con elementos de la tabla periódica. Estos son disueltos en agua para poder que el bizcocho absorba. Usamos la técnica a mano alzada, es decir que nada de lo que diseñemos o pintemos se puede tocar, porque esto es como una tiza y se nos va a dañar. Esto ya no hay manera de arreglarlo, es por eso que vamos a seguir las indicaciones que nos va a dar nuestra decoradora. Por acá podemos observar las pinceladas que realizamos para la decoración, para hacer las flores. Estas se hacen con un pincel plano. También usamos este pincel, que es un pitillo con una esponja introducida. Este se hace para hacer esta decoración que se llama hortensia. Este pincel, depende de la presión, se hacen gruesos o más pequeños los puntos. Listo. También usamos este pincel que es el delineador. Este es uno de los pinceles más difíciles porque casi no carga pigmento y toca tener mucho pulso. Este lo hacemos para hacer las letras o los tallos de las flores. Por acá tenemos el torno. Centramos bien la pieza y con este tipo de esponjas vamos a realizar el borde.
También se puede listear. Esto es para darle un fondo entero a la pieza y que quede en forma de espiral. We're here now in the shop of the workshop and it looks amazing. All those colors and this stuff. And I was talking to Fanny and was asking, so if somebody from Switzerland comes to Colombia and visits the workshop, if they can buy here and then everything will be shipped to Switzerland, for example. And she said they're working on that right now. So let's take a tour here in the shop. I now arrived at the central square of El Carmen de Viboral. It's a nice little town, to be honest. Driving through it looks nice, clean, nice people, and lots is about ceramics. So there are different workshops on ceramics, also shops where they sell stuff. And then here behind me you see the monolith, and this represents one of the, I would call that exhaust. In Swiss, German it's called Eschami. And this represents the tradition and history of the town. Very nice. So that's it for today. I wish you all the best wherever you are. Consider Colombia as your next travel destination. Think about deeply. I hope to see you back here on my channel again, or even better, here in Colombia. Here's Colombia Frank. Bye bye.